Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este canal de cine y literatura. Hoy vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve, la película del director catalán Juan Antonio Bayona del año 2023, producida por Netflix, lo cual no es un detalle menor. Sabemos que Netflix es una empresa, una productora que de alguna forma estos últimos años viene apostando muy fuerte por la producción de películas y de series, pero donde rara vez apuesta por un director, ¿sí? Apostó por David Lynch, apostó por Scorsese y ahora está apostando por Bayona. Es decir, en general vemos que los directores de cine o de series en Netflix pasan a un segundo plano porque lo importante es el productor, lo importante es el guión, lo importante son los actores, las actrices, y los directores a veces en Netflix quedan un poco desdibujados. Bueno, lo que vemos es que cada tanto se animan y ponen ahí una ficha en algún director con alguna trayectoria importante o más o menos conocido. También le pasó a otros directores, que bueno, no voy a nombrarlos todos, pero saben ustedes que Netflix por lo general lo que vemos es que opaca un poco la figura del director, y es una de las cosas que tal vez uno le puede reprochar, que de alguna forma las películas y las series de Netflix están demasiado compuestas por la figura del productor, guionista y actores, y el director a veces queda en segundo plano, con lo cual las películas a veces se parecen todas, porque les falta efectivamente eso que tiene que ver con el estilo, con la marca personal del director, con la mirada del mundo que puede tener un director. Se desdibuja porque probablemente esa es la operación de Netflix, ¿no? Que las películas no tengan ese estilo tan marcado para que se parezcan y sea un producto muy homogéneo. Bueno, lo que vemos es que cada tanto aparece un buen director y las películas sobresalen un poco de la media. Este es uno de los ejemplos, creo que este es un buen caso. Si bien Bayona no es Scorsese, si bien Bayona no es David Lynch, pero bueno, creo que de alguna forma es un muy buen director, sobre todo este tipo de cine. Pensemos que quizá la mayor referencia a Bayona sea el cine de Spielberg, en gran medida lo tenemos como quizá su referente principal. No olvidemos que Bayona va a dirigir una de las continuaciones de Jurassic Park, y por supuesto el hecho de que Spielberg lo haya elegido tiene que ver con que ve en Bayona alguien que responde a su universo, por supuesto, al menos al universo de Parque Jurásico. Lo que me interesa que veamos ahora es esta película que está basada en un hecho real, y ahí tenemos por un lado la conexión que vamos a establecer entre una película anterior de Bayona, que es Lo Imposible, que también está basada en un hecho real que ocurre en el tsunami del Océano Índico en el 2004, y donde también se trata de una historia de supervivencia, ¿sí? Una madre con sus hijos que sobrevive al tsunami, y la película cuenta la historia de cómo ellos sobrevivieron a los días que siguieron, un par de días, 72 horas aproximadamente, después del tsunami. Y aquí vamos a estar ante un episodio similar. ¿Ves? 72 horas van a ser 72 días. Pero volvemos a un hecho real, con todo lo delicado que tiene esto. Ya hemos hablado de películas basadas en hechos reales. Yo he hablado de Napoleón, he hablado de Oppenheimer, he hablado de la película Scorsese, que todas están basadas en hechos reales, y por supuesto ahí aparece esto que tiene que ver con la fidelidad o no que uno pueda tener a los hechos, y por supuesto con esa distorsión que produce la mirada de un director, de un guionista, de un productor, etc. Y después la interpretación de los personajes, que una vez que los actores se hacen cargo, le dan un matiz muy personal, por eso son intérpretes. Entonces ahí están interpretando algo que por supuesto muchas veces difiere del original, pero es que el original se perdió en el tiempo, ¿sí? Y como dice al principio de la película, nada es tan maleable como el pasado. Efectivamente el pasado lo podemos modificar a piacere, basta leer la novela 1984, ¿sí? El pasado es algo que podemos modificar como tengamos ganas, cada época mira el pasado de una forma distinta, y ahora no va a ser la excepción. Nos vamos a meter con un hecho que ocurre en 1972, ¿sí? En la cordillera de los Andes, la frontera entre Argentina y Chile, y un hecho que conmocionó al mundo en su momento y a día de hoy evidentemente sigue siendo una historia muy potente. Aquellos que no conocían la historia y vieron la película por primera vez quizás se sintieron completamente conmovidos. A los que ya conocemos un poco más la historia, ya sabemos por dónde iba la cosa, tal vez nos impresiona un poco menos, al menos es mi opinión, y me parece a mí, ¿no? Que va un poco por ahí. Cuando uno sabe qué es lo que va a pasar, por supuesto, no tiene esa sorpresa que le puede pasar a alguien que no conocía esta historia. Esta historia fue conocida como la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes. Yo no entiendo lo de milagro, pues la verdad que un milagro hubiera sido que hubieran llegado todos vivos a Santiago de Chile, se hubieran salvado los 45 de ese avión y hayan sorteado los peligros de la tormenta, pero no, murieron 30 personas y la verdad es que no sé dónde está el milagro, pues en todo caso el milagro hubiera sido o que sobrevivieran todos del accidente o que hubieran llegado sanos y salvos a Chile, o sea que no veo lo del milagro, pero bueno, cada uno es libre de mirar como tenga ganas. Me parece que en todo caso sí fue una tragedia terrible. Los protagonistas, los 16 que sobrevivieron, están vivos.
Yo he tenido la suerte de conocer a Pedro Algorta y es muy impresionante charlar con ellos, ¿sí? Pedro Algorta sale en la película, es uno de los tantos que sobrevivieron y la verdad es que es conmovedor, es muy impresionante, te deja la piel de gallina hablar con uno de ellos por las cosas que te cuentan y por lo que uno empieza a imaginarse a partir de esos relatos. Vamos a partir de un lugar que me parece interesante. 1719. Me fui atrás en el tiempo, ¿sí? Se publica Robinson Crusoe. Daniel Defoe, escritor inglés, publica Robinson Crusoe, que es la primera novela, una de las primeras novelas, digamos, de la modernidad, por supuesto, pero que son las primeras novelas que va a hablar de historias de supervivientes, ¿sí? Recordemos Robinson Crusoe, después de un naufragio, llega a una isla y pasa 28 años en esa isla. Todo lo que le pasa, esa historia de supervivencia, con todos los elementos que puede tener consigo esa historia, no solo va a ser muy potente en su momento, sino que fíjense que hasta el día de hoy Robinson Crusoe sigue siendo un personaje atractivo y el cual conocemos todos. No creo que haya una sola persona en este planeta que no conozca la historia de Robinson Crusoe. A partir de ahí, las historias de sobrevivientes, las historias de resiliencia, las historias de personas que sobreviven a las catástrofes de la naturaleza, a las catástrofes naturales, va a ser algo muy interesante desde un punto de vista de la emoción, de la empatía que nos producen esos personajes y después muy interesante para el realizador o para el narrador que se meta con las historias por el elemento emocional que tienen, porque son historias muy emotivas, con una carga de valores, que es lo que vamos a ver un poquito cómo funciona en esta película, de valores humanos, por llamarlo de alguna forma, que emocionan hasta el más de piedra, digamos. No creo que haya nadie que no se pueda conmover frente a un hecho semejante. Lo que digo entonces es que Robinson Crusoe es la primera, y luego vendrán un montón. Podemos hacer un puente entre Robinson Crusoe y Náufrago con Tom Hanks, ¿sí? La película de Robert Zemeckis, que es un poco la historia de Robinson Crusoe. Siempre son historias de supervivencia, personajes que tienen que pelear contra la naturaleza, siempre de una forma adversa, siempre en un territorio hostil, y por una razón sobreviven. Y hay un montón de películas, un montón de novelas. Recomiendo El Señor de las Moscas, de William Goldwyn, que es extraordinaria. Son unos niños que en un accidente de avión caen en una isla desierta y sobreviven. De ahí estamos a un paso de la serie Lost, o también estamos cerca de La invención de Morel, novela de Adolfo Bioy Casares. Es decir, son historias de sobrevivientes, son historias de personajes que de alguna forma se han convertido en grandes clásicos. Bueno, aquí lo que tenemos es esta historia que es muy potente, que evidentemente ha llamado la atención desde el año 72, que se produjo, hasta el día de hoy, porque sigue dando que hablar. Se han filmado varias películas, se han hecho muchos documentales, se han escrito un montón de libros y, por supuesto, se ha hecho teatro, incluso, fíjense ustedes, se ha hecho en teatro la historia. Y, por supuesto, esta película, que está basada en uno de los testimonios, no de los personajes que participaron del hecho, sino de un amigo de toda la vida de ellos, que es Jerzy, que va a ser el que va a escribir el texto sobre el cual se va a basar la película, que también se llama La Sociedad de la Nieve. También hay un documental que se llama La Sociedad de la Nieve, y por supuesto también está la película que más conocido hizo a la historia, que es Viven, la película de Frank Marshall, que es una vergüenza, realmente tengo que decirlo, es malísima la película. Si no la vieron, véanla para compararla y sobre todo para ver el gran trabajo que hizo Bayona y lo horrible que es Viven. Simplemente, es una película de Hollywood berreta, realmente es mala la película, por donde se la mire. Piensen que la película empieza, fíjense cómo empieza, en el vuelo del avión, fíjense ustedes las cosas que hacen a veces en Hollywood, en el avión que van los jugadores de rugby uruguayos cruzando Argentina, luego la cordillera hasta llegar a Chile, uno de los pilotos, ¿sí? Un ayudante le dice, ¿qué quieres tomar? Y le dice, quiero un té. Ya eso llama la atención, uruguayo pidiendo un té. El tipo se va al fondo del avión y vuelve con un mate, o sea, recorre el fuselaje del avión con un mate en la mano, le da el mate al piloto, el piloto agarra el mate y con la bombilla empieza a revolver y después se lo toma. O sea, fíjense el nivel de falta de respeto, digamos, de me importa todo un pito que tiene la película respecto a recrear una historia que tiene un montón de connotaciones uruguayas, es decir, rioplatenses, digamos, ¿no? A partir de ahí pueden imaginarse lo que quieran, ¿no? La película está protagonizada por Ethan Hawke, que bueno, hace lo que puede. La película es realmente mala, está dirigida, como dije, por Frank Marshall, productor histórico, pero bueno, cuando se metió en la dirección, evidentemente, como director es un buen productor. Lo que creo es que la película no vale gran cosa, pero sí vale para compararla, para ver realmente el trabajo que hizo Bayona, que de todo punto de vista es superador, ¿sí? Como decía, es una historia muy impresionante, sobre todo para quien no la conoce, y para los que la conocemos, como les decía antes, basta que uno sepa lo que significó para esos personajes esos 72 días ahí,
para que se te ponga la piel de gallina. La película comienza, fíjense lo que va a ser el trabajo de adaptación que va a hacer Bayona, que me parece interesante. La película empieza en Uruguay, los muchachos empiezan jugando al rugby, ellos son rugbyers, son un equipo de rugby, y ya de entrada nos muestra ciertos elementos que son interesantes. Por ejemplo, uno de ellos se corta solo. Si hay una jugada en el partido de rugby, se corta solo y muestra ese individualismo. No se la pasa la pelota a los amigos, sino que se corta solo y pierde la jugada, pierde la posibilidad de hacer un try, digamos. Con lo cual ya queda marcado ese individualismo de ese personaje, ¿sí? Hay un espíritu de equipo, por un lado, y por otro lado, el individualista. Y esto después va a repercutir en la nieve, ¿sí? El hecho del grupo y el individuo, ¿sí? Son elementos que evidentemente van a tener mucho que ver. Después vamos a ver que estos rugbyers están tomando algo, están organizando el viaje a Chile y se sientan en un bar a tomar algo. Y en la calle lo que vemos es una manifestación política. Y ahí aparece el contraste. Fíjense, unos jóvenes, digamos, burgueses, tomando algo y preparando un viaje para ir a jugar al rugby a Chile, y en las calles se manifiestan políticamente unos jóvenes. Es decir, como el contraste entre una juventud comprometida y una juventud, digamos, completamente descomprometida o comprometida solamente con las causas que les interesan, ¿no? Vuelve a haber un contraste interesante. Por otro lado, una fotografía de tonos muy anaranjados, ámbares, que le dan a la imagen una gran calidez, en contraposición con lo que vamos a ver después en la nieve, que es todo frío, azulado, mortecino, ¿sí? O sea, la película empieza a jugar con estos contrastes muy marcados, por supuesto, desde las temáticas y después del punto de vista de cómo con la forma va acompañando esto. Escena siguiente, lo que vamos a ver, es que están en la iglesia, van a una misa, y aquí aparece un componente que va a ser muy importante en la película, que es la importancia de la fe y de la religión, ¿sí? Muchos de los personajes son muy religiosos, son muy católicos, y otros no tanto. Y esto va a ser central. Aquellos que sean muy religiosos van a tener una actitud, ya vamos a ver qué, y los que no son tan religiosos van a tener otra actitud. Respecto a qué, ya vamos a ver. Pero fíjense lo que hace Bayona en este caso, o en todo caso el guionista, fíjense, ¿qué está leyendo el cura en esa misa? ¿Sí? Quería leerles. Está leyendo los evangelios, está leyendo Mateo 4. Y voy a repetir lo que dice Mateo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Es decir, Jesús, 40 días en el desierto, es tentado por el diablo y aparece la idea de no solo de pan vivirá el hombre. Es una alegoría, de alguna forma podemos transponer esto a lo que va a pasar después. Estos muchachos en medio de la nieve, la tentación, en este caso, ¿de qué va a ser? De comer carne humana, ¿sí? Y ahí aparece este elemento religioso que vamos a ver cómo lo va a llevar adelante Bayona, que va a estar más o menos acompañando el relato y que tiene que ver con esa idea del personaje narrador, que es Numa, que es un personaje que narra desde la muerte, es un hecho, digamos, fantástico, si se quiere. Recuerdo Sunset Boulevard de Billy Wilder, que la narra un muerto, ¿sí? En este caso lo que tenemos es un personaje que narra la película, que, por supuesto, es un personaje que estaba con ellos en el hecho, pero fallece. Y al fallecer, en la película sigue narrando, por lo tanto se convierte en un hecho, digamos, bastante fantástico. Funciona bien la voz en off, pero quiero decir con esto que Numa va a ser quizá el personaje católico que se va a negar a comer carne humana. Ahí se va a plantear uno de los temas, digamos, polémicos de la película, que es cuando ellos tienen que decidir si comen carne humana o no. Bueno, los que son muy creyentes se van a negar a comer carne humana y los que no son tan creyentes son los que se van a salvar, que en todo caso van a comer carne humana, van a acceder a comer carne humana. Y esto es lo que les decía, que marca un poco esa idea, si se quiere, del relato atravesado por cierto elemento, digamos, religioso, si se quiere, ¿sí? O lo que tiene que ver con la fe de algunos. En algún momento de la película, un personaje va a decir, vos crees en la fe del Dios, yo creo en la fe de lo que estamos acá y de lo que hay acá, ¿sí? Si Dios nos provee de estos cuerpos tenemos que hacernos cargo. Digo, hay todo un elemento que me parece que recorre la película, desde el punto de vista de la simbología también. A continuación de esa escena, el personaje va y pone una antena para captar la radio, y la antena tiene una forma de una cruz.
ellos hacen la cruz en la nieve, es decir, hay una serie de símbolos, si se quiere, que están ahí dando vueltas en la película y evidentemente me parece que marcan un poco ese elemento, digamos, religioso que puede tener la historia, que por supuesto, al ser ellos muy católicos, ese elemento está desde ya. Lo otro que me parece interesante es pensar en eso que es cómo va a trabajar Bayona, ese relato que ya conocemos todos, que ya sabemos todos cómo va a terminar, y que por supuesto el gran desafío es, bueno, cómo vuelvo apasionante, una película de más de 2 horas, esta historia que ya conoce todo el mundo y que todo el mundo conoce el final. Bueno, una vez que ellos se embarcan en el avión, por eso les decía, después de haber asistido a un prólogo en el Uruguay, en Montevideo, ellos toman el avión, cruzan a Argentina y cuando viene el cruce de la cordillera empiezan a aparecer los problemas, ¿sí? Arriba del avión ellos toman unas fotos, que son fotos que copian los encuadres de las fotos originales que se hicieron en su momento. Empezamos a conocerlos a ellos, si bien los personajes están un poco desdibujados, pero yo creo que eso es intencional, es decir, hay una idea de equipo, no hay una idea de individualidades, como yo decía antes, no hay una idea de crear personajes que sean tan fácilmente reconocibles por el público, teniendo en cuenta además que los actores no son conocidos. Si los actores fueran todos conocidos no sería muy fácil reconocerlos. Los personajes se llaman igual a como se llaman en la realidad, digamos, pero es cierto que de entrada nos perdemos un poco y no sabemos bien cuál es cada uno y nos cuesta distinguir las características de cada uno. ¿Sí? A diferencia de la película de Frank Marshall, donde están todos los estereotipos posibles, bueno, acá no. Entonces acá lo que pasa es que nos cuesta al principio, sobre todo en el primer visionado, darnos cuenta de qué es lo que cada uno hace. Con el transcurrir de la película vamos más o menos a poder reconocerlos, pero al principio prima esa idea del equipo, ¿sí? Esa idea del grupo, que va a ser fundamental a la hora de sobrevivir y va a ser uno de los, y me adelanto, creo yo, puntos más flojos de la película, que es el mensaje, ¿sí? El bendito mensaje que tiene la película, que es lo que a mí me exaspera y es lo que no me gusta nada. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Volviendo al viaje, ellos cruzan la cordillera con el avión y ahí empieza esta secuencia que es extraordinaria desde el punto de vista de la realización. Hay que sacarse el sombrero. Está filmada como pocos. O sea, el choque del avión en la montaña, explota en 1000 pedazos el avión, se parte en dos, unos pasajeros, los que estaban en la parte de atrás, salen despedidos, los otros salen catapultados en la mitad del fuselaje que aterriza en la nieve y se desliza hasta chocar abruptamente contra un montículo de nieve y ahí mueren unos cuantos, por supuesto, pero esa secuencia es extraordinaria desde el punto de vista de la realización, de la imagen y del sonido. El sonido en la película realmente es muy interesante y la música, que es de Giacchino. Giacchino es el que hizo la música de Lost. O sea, fíjense que no en vano Bayona contrata a un tipo con el cual ya había trabajado, pero que viene de hacer grandes bandas sonidos estos últimos años, sobre todo bandas de sonido que acompañan películas de misterio, de suspensos y con grandes atmósferas y grandes climas. Después de este accidente comienzan a transcurrir, como les decía, los días. Y ahí es cuando aparece esta idea de cómo contar esa historia, en la cual básicamente lo que hay es aburrimiento, hay hastío, hay sobrevivencia, hay intentos de sobrevivencia por parte de los personajes, y después lo que hay es hastío, es cómo entregarse a esas situaciones. Y donde ahí aparecen, por supuesto, estas cosas que yo les decía, que tienen que ver con este desafío frente a la naturaleza. Estos relatos que va a ser extraordinarios, el romanticismo alemán, ¿sí? Estos relatos del ser humano frente a la naturaleza, frente a la hostil naturaleza, y cómo el ser humano tiene que conquistar, dominar para poder sobrevivir esa naturaleza. Yo siempre me imagino esta película dirigida por Herzog. Imagínense lo que sería dirigida por Herzog, por el director de Fitzgeraldo, de Aguirre la ira de Dios. Sería una joya, sería extraordinaria, sería una obra maestra absoluta. Porque Herzog es el cineasta, no solamente del romanticismo alemán, sino de la supervivencia, ¿sí? Por eso les digo, piensen en Aguirre la ira de Dios o en tantas películas que hizo sobre personajes contra la naturaleza, personajes que se enfrentan, acuérdense de Fitzgeraldo, ¿no? Con Klaus Kinski, ¿no? Cuando se enfrenta a los poderes de la naturaleza y por supuesto siempre se va fatal, pero bueno, lo interesante es ver cómo filma Herzog esas historias que tienen ese componente tan propio del romanticismo alemán, ¿sí? Que va a estar en la música de Beethoven, que va a estar en esa cosa de la naturaleza, ¿sí? Ese elemento trascendental que de alguna forma va a reemplazar al mismísimo Dios, que son los poderes de la naturaleza contra los cuales se enfrenta el ser humano. Bueno, acá también lo tenemos. Esta nieve, este frío, esta soledad absoluta, este vacío sonoro que se produce, ¿no? Este silencio que por momentos empieza a ser poblado por voces, empieza a ser poblado por sonidos del aire, del viento, que tiene que ver con cómo la atmósfera de la película contribuye a crear eso que por momentos es una película de terror, casi, ¿sí? Por momentos la verdad que es bastante tenebrosa y terrorífica. Y empieza esto que les decía antes, que es estas actividades que se empiezan a entregar los muchachos, ¿sí? Desde ya empiezan a morir todo el tiempo personajes,
La película se ocupa de poner los nombres ahí. Llega un momento en el cual ya se vuelve un poco reiterativo, pero bueno, ahí están los nombres reales de los personajes que van muriendo. Y por supuesto esto que tiene que ver con las pequeñas cosas que van haciendo, ¿sí? Desde encontrar unas maletas con una tableta de chocolate, con un whisky, y este elemento que yo decía antes que tiene que ver con la religión, por supuesto, aquellos que son más y menos religiosos. Después se van a entregar a unos juegos de hacer versos, unas payadas y demás, hasta que aparece el dilema de qué comer. La bebida estaba solucionada porque la nieve basta derretirla un poco para tomar agua. El tema es qué hacer con la comida y aparece el dilema, que es tal vez el central de la película, es el que más morbo tiene y el que por supuesto ha contribuido a ser ultra famosa la historia. ¿Qué hacemos? Bueno, nos comemos a los cadáveres. Bueno, pero primero muchos se opusieron y los que dijeron, bueno, vamos a hacerlo, dijeron, bueno, pero ¿qué cadáver nos comemos? ¿El de tu mamá, el de tu hermano, el de tu amigo? Bueno, esto que es el dilema, el gran o uno de los grandes conflictos de la historia, está muy bien llevado porque así como Bayona hizo El orfanato, que es una película de terror, donde hay mucho momento truculento, acá evitó la truculencia, lo cual me parece muy sabio. Evitó el morbo. Imagínense lo que hubiera hecho Tarantino, hubiera mostrado ahí cortando los cachos de carne, comiendo aceitos ensangrentados, se hubiera de alguna forma extasiado frente a esas escenas de cine gore. Bueno, aquí lo que hace Bayona es mostrar un plano muy discreto, muy sutil y muy sabio de espaldas, los personajes que se ocupan de cortar uno de los cuerpos, y es muy sobrio, lo cual agradecemos todos, que nos haya regodeado en eso, y lo que vemos sí son unos pedacitos de carne ahí tirados sobre una especie de parrillita que ellos tenían para calentarlos un poco al sol, y después comiendo. Es decir, es como que no se va a valer de ese elemento tan morboso para sostener el relato, sino que va a estar más en lo que genera eso que en el hecho en sí, ¿sí? Y lo que genera, por supuesto, es una tensión muy grande y un conflicto entre esos que, como decía antes, aparece esta idea de que los que son más religiosos se van a negar a comer y, por supuesto, son los que se van a morir de hambre. Y aparece flotando esto que mencioné antes, este evangelio de Mateo, en el cual aparece esta idea de que Jesús va a ser tentado y aparece esta idea de qué comer, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Uno podría decir, bueno, es una ironía, no solo de pan, también vive de carne humana, pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Lo cierto es que va a intentar, de alguna forma, que ese elemento de la religiosidad acompañe a los personajes, acompañe eso que tiene que ver con la experiencia de esos días, de cómo fueron ellos sobreviviendo gracias a la fe, ¿sí? Enseguida lo que vemos es que ellos se enteran de que la búsqueda a los 10 días se acabó, es decir, están completamente solos. Como dicen en la película, el mundo les da la espalda y bueno, ¿y qué hacer? Y ahí es cuando aparece esta idea de ir a buscar la cola del avión, a ver si hay algunas maletas o alguna cosa, encuentra una radio, después busca unas baterías, todo lo que se pueden entregar los personajes a hacer en el día a día, que forma parte de cómo llenar un relato de estos, desde Robinson Crusoe en adelante, o Náufrago de Tom Hanks, o El Señor de las Moscas, que hacen personajes que no tienen nada que hacer. Bueno, para que no sea aburrido para nosotros, la película trata de trabajar con aquellos elementos cotidianos que tienen algún tipo de interés, ¿sí? Y estos que más o menos fui mencionando son algunos, sumémosle un terrible alud, además son 2 aludes, no uno, evidentemente esto es un hecho real, que los azota una noche y después de unos minutos vuelve a aparecer otro alud, mueren también una buena cantidad de muchachos, hasta que al final quedan estos 16. Y para finalmente 3 decidirse a ir caminando en busca de ayuda. Y esto va a ser lo que va a marcar un poco el punto de inflexión de la película, cuando 3 de ellos van a salir caminando, uno de ellos va a volver y van a ser 2 los que van a llegar hasta un afluente de un río en el cual se van a cruzar con un vaqueano que va a ser el comienzo de la salvación, ¿no? Porque ahí van a avisar a las guardias, a las instituciones y demás, y van a ir a buscarlos en helicóptero. Lo que quiero decir con esto es, perdón por los spoilers, pero bueno, la historia las conocemos todos, la verdad es que creo que es una historia que cualquier persona conoce. Lo que quiero decir con esto es que la película tiene este elemento, que es muy larga y que tal vez por momentos pueda llegar a hacerse un poco farragosa, porque parece que no pasa nada. Y efectivamente no pasa nada, sino que son situaciones que tal vez puedan parecer, digamos, bastante intrascendentes. Lo que yo creo es que está sostenido por un gran trabajo formal. Es un gran artesano, Bayona. No sé si es un artista, no es Scorsese, como dije antes, pero es un gran artesano. Está trabajado de una forma muy interesante desde el punto de vista de cómo está filmado. La puesta en escena es muy interesante. Basta ver con qué lentes trabaja una escena y otra. Basta ver, por ejemplo, la escena en la cual se enteran de que no los van a ir a buscar porque la búsqueda ha sido concluida. Cómo trabaja con grandes angulares que deforman la escena y hace como
que se produjo un momento de locura total, después cómo recorta los encuadres adentro del avión, los deja completamente asfixiados a los personajes, completamente con planos muy muy cortos, cómo muestra ese avión en el medio de la nieve con planos muy generales donde el color blanco del fuselaje hace que se pierdan en la nieve y quede achatado contra la nieve, es decir, el uso de la cámara, el uso de las lentes, el uso de los ángulos de cámara, el uso de todo lo que tiene que ver con el manejo de cámara es fascinante, es muy interesante como está planteado. Una película que en el fondo es una película de espacio cerrado, porque no hay mucho más que eso, pero está muy bien mostrado, muy bien fotografiado, bellamente fotografiado, y después, por supuesto, esa caminata de estos dos muchachos a través de la cordillera no tiene desperdicio desde el punto de vista de la belleza fotográfica y, por supuesto, después de lo que significa esta gesta de estos dos muchachos que han caminado, no sé si miles, pero cientos de kilómetros buscando ayuda, ¿no? Y en ese sentido es cuando digo que la película se convierte en algo que desde el punto de vista formal es de agradecer. Luego del rescate viene, por eso les decía, los van a buscar, los rescatan a los muchachos, y viene esto que yo de alguna forma es lo que más le discuto, a lo que menos me gustó de las películas, de esta película y de las películas, que es el mensaje, ¿sí? Y que ahí es cuando hablo de, cuando hay un gran autor, hay una visión del mundo que se sostiene de película a película y que tiene cierto peso. Y aquí es lo que yo en todo caso le puedo reprochar, que es por un lado esto que es el mensaje. A mí me parece fatal. Un artista, un narrador nos tiene que presentar la fábula, la moraleja corre por nuestra cuenta. Y aquí, cuando se junta fábula y moraleja, a mí me molesta que me digan lo que tengo que pensar. Entonces la película termina, como les decía antes, la voz en off de Numa sigue hasta el final, y el final es un gran mensaje al espectador. Y ahí es cuando yo digo, si yo narrador tengo que dar un mensaje final, es porque de alguna forma no confío en la historia que les conté, y no los considero ustedes lo suficientemente capaces como para que sean libres de interpretar lo que ustedes quieran. Es decir, un final tiene que permitir al espectador que piense lo que quiera. Yo no puedo decir al espectador lo que tiene que pensar, y los mensajes lo que hacen es inducir al espectador a que piense una cosa y no otra. Entonces, cuando este final, con este mensaje tan claro y tan evidente, se vuelve muy unidireccional, es decir, te están diciendo que pienses eso y no otra cosa. A mí eso me molesta horrores porque siento que me toman por idiota, porque me contaste una historia durante 2 horas, déjame que yo al final piense lo que quiera, no me digas lo que tengo que pensar. Y esa es mi mayor crítica a la película. Ese mensaje, que además está lleno de estas buenas intenciones, de estos supuestos valores humanos que tiene la película, que por supuesto creo que es una petición de principio. Nadie se va a oponer a lo que le pasa a los muchachos, que creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que se salven, etcétera, etcétera. Entonces la película tiene esto que es una especie de petición de principio, es decir, es una historia que cualquier persona se va a emocionar, se va a conmover cuando se la cuentan, cuando es consciente, cuando se entera de lo que le pasó a estos muchachos, por supuesto. Entonces luego, si a eso yo le sumo un mensaje, lo que estoy haciendo es diciendo al espectador que además de haberle contado esa historia, ahora le voy a decir lo que tiene que pensar, lo que tiene que sentir. Y eso es lo que a mí me molesta horrores. Y me parece que habla de una falta de creencia en la narración, es decir, como que no termina de creer en aquello que me contaron, como que encima necesita decírmelo con palabras, ¿no? Si yo ya vi todo eso que me está diciendo al final con el mensaje, yo lo pude ver durante 2 horas, no necesito que me lo digas en palabras, yo ya lo entendí. Entonces cuando me lo dicen me molesta un poco. En general, el arte con mensaje es un problema, el cine está lleno de películas con mensaje, hay directores que se la pasan mandando mensajes, como decía Hitchcock, yo los mensajes se los doy al cartero, hoy los mensajes van al WhatsApp, no a la película. El cine es una multiplicidad de sentidos, como todo el arte. Al terminar una narración, sea una novela, una película, lo que fuera, nosotros tenemos que tener la posibilidad de pensar lo que querramos en base a el juego que nos armó el narrador. Y en base a eso nosotros vamos en una dirección o en otra. Cuando nos dicen lo que tenemos que pensar, cuando nos bajan línea, a mí ahí ya no me gusta. Y acá hay una bajada de línea muy grande. Sobre todo con esta, digamos, filosofía excesivamente positivista, así que destila la película, con este elemento de buenas intenciones que está todo el tiempo flotando, que es lo que a mí me tira muy abajo y me hacen pensar en eso, que esto jamás lo haría uno de los directores que a mí más, de los grandes directores, esto no lo haría ni Orson Welles, ni Hitchcock, ni Coppola, ni Scorsese, ni Buñuel, ni Visconti, ni Bresson, no hacen estas cosas, porque confían en la historia que nos contaron. No necesitan poner después el mensaje, no necesitan que una voz nos explique lo que vimos y que nos diga qué pensar y qué sentir. Esto es lo que yo discuto y que de alguna forma me parece que es lo que afea el final de la película. Por supuesto, la gente se echa a llorar y se emociona mucho porque le dijeron que esa historia que le contaron además tiene determinados y determinados mensajes
y valores que hay que entenderlos y que queden claros para que no se confunda. Bueno, a mí eso me terminó por lo menos de tirar ese final abajo, ¿no? Por lo demás, la película, digo, tiene un montón de valores, pero creo que es interesante eso, plantearse esto que tiene que ver con lo desafortunado que es, así como es desafortunada la alegoría, así como es desafortunado eso que tiene que ver con plantear elementos alegóricos en una película, porque nos están también tomando por sonsos, nos están diciendo lo que tenemos que pensar. También creo que es tomarnos por sonso que nos cuenten, además de la fábula, la moraleja. La moraleja corre por cuenta del espectador, del lector, no del narrador. Al menos creo yo, y la verdad es que ejemplos sobran. En fin, me parece que es una película que realmente vale la pena. Ojalá Netflix siga apostando. Piensen que esta es una película que costó fortunas, tuvo 10 años Bayona para poder hacerla. La verdad es que es una película que no se le puede reprochar un solo segundo desde el punto de vista de su factura, de lo extraordinario que es formalmente, del trabajo que hay actoral, del trabajo fotográfico, el trabajo de música y el trabajo de montaje que es fabuloso. Aparentemente se filmaron kilómetros de bits, digamos, para no decir ya de película, de cinta, sino toneladas de bits, de terabytes, digamos, y el trabajo de montaje es extraordinario. La película está filmada en Uruguay, está filmada en la cordillera, está filmada en España, ¿sí? en las sierras, en Sierra Morena creo que está filmada. La verdad es que es extraordinario el trabajo de realización de la película, digo, es irreprochable. Pero ya les digo, hay algo que está por encima de eso. Basta ver una película hecha con pocos medios por un gran director para darse cuenta. Es decir, el cine a veces no necesita de esa monstruosidad para mostrar ciertas cosas que tienen que ver con la grandeza de un artista, ¿sí? Y creo que ahí es cuando la película hace un poco de agua. A Bayona me parece que le falta eso que tal vez le sobra a un Buñuel, ¿sí? O a un Hitchcock, o a un Bresson, ¿sí? Que tiene que ver con que el sentido de la película pasa por otro lado. No por la producción, no por los efectos especiales, sino por otra cosa que tiene que ver con la visión del mundo, ¿sí? Y eso es lo que me parece que acá yo echo de menos. En fin, insisto, la película vale la pena verla, creo que realmente es dentro de lo que es Netflix, de lo mejor que ha hecho desde que Netflix existe, junto con El Irlandés de Scorsese, junto con Twin Peaks de David Lynch y con algunas otras cosas más, de lo mejor de Netflix, y por supuesto me parece que es una historia que vale la pena conocer. Desde ya, como les digo, hay un montón de libros, documentales, otras películas y mucho material sobre el tema. Los 16 sobrevivientes falleció alguno que otro, pero están ahí, hay un montón de videos en YouTube, reportajes, entrevistas, están los libros de ellos, digo, hay mucho material, o sea que realmente uno si le interesa puede investigar sobre eso y vale la pena, pues es una historia increíble, extraordinaria, en fin. Bueno, lo dejamos acá, espero que les resulte interesante el video, si es así, suscríbanse al canal o denle like al video, ¿sí? Y bueno, y nos vemos en el próximo. Espero que estén muy bien, chao.